Radio Red de RCN. Grandes audiencias. En la hora de la verdad, al oído. Bueno, William, es la hora de que entremos al oído, pero desde luego con una buena taza de café en la mano. Y para eso, pues está Baco Café, el mejor de todos. Una invitación a nuestros oyentes para que entren a www.bacocafe.co y así saludemos la mañana con el mejor café. Bueno, William, al oído. Por ahí el 23 o 22 de agosto, el presidente bolivariano, Juanpa, como le gusta que le digan a él, se dirigió al país y dijo lo siguiente. Una segunda reflexión, con todo el cariño y el respeto que ustedes saben que tengo por el Consejo de Estado, tiene que ver con ustedes en el Consejo de Estado. Desde hace más de 3 años está a su estudio una demanda sobre la elección del procurador. Aquí tampoco podemos ni vamos a decir si deben fallar a favor o en contra. Ustedes son los jueces. Pero es un muy mal mensaje que pase tanto tiempo sin una definición. Es muy mal mensaje además que los más altos funcionarios interpongan recursos dilatorios en lugar de buscar el pronunciamiento de fondo. Como jefe de Estado, y nuevamente con todo el respeto por la autonomía tanto del Congreso de la República como de las altas cortes, creo que en casos como este y en otros similares hay que dar prueba de eficacia y de agilidad. Y hay que demostrar que los altos funcionarios del Estado se les juzga con el mismo rasero que a cualquier ciudadano del común. ¿Qué tal? ¿Cómo le pareció, pues, doctor Londoño? ¿Es esto una presión o no? Es obvio, ¿no? Pero Ave María. Pero por favor. Es una presión, es un mandato. Pero entonces, William, yo me pregunto, para mis adentros, ¿yo qué soy? Porque es un ¿dónde está el rasero? ¿Dónde está el rasero? Que al procurador le demoren una sentencia 3 años, un escándalo inaudito que el presidente no puede soportar. Hay que tomar la decisión inmediata, pues todos sabemos que es cumpliendo la orden de La Habana. Pero yo llevo 12 años. Claro. Hace poco un sujeto que fue alumno mío logró sacar una sentencia en mi contra diciendo que en el caso del juez Suárez Baca yo estaba contando unas historias y aportando unas pruebas que no venían al caso porque el Consejo de Estado no tenía por qué mirar pruebas, no tenía por qué referirse a los hechos. Bueno, un sujeto del que yo me avergüenzo fue mi alumno. Uno a veces tiene que sentir pena por los que fueron sus alumnos. Pero volviendo al caso, son 12 años en lugar de los 3 años del procurador. Pero es que al procurador hay que tratarlo como a todos los demás ciudadanos. En ese caso habría que esperar otros 9 años la decisión para el procurador, ¿o no? Pues obviamente que cuando se precipita la decisión del Consejo de Estado, ayer, porque usted nos lo dijo el lunes aquí muy tempranito, esta semana sacan al procurador. Entonces me acordé inmediatamente de la ranchera de Vicente Fernández. Este martes me fusilan. Y salió efectiva la cosa porque el martes no pudieron, pero aplazaron para el miércoles a una extraordinaria y ahí vino lo que se vino. Entonces viene, obviamente, se cumple la orden, se coloca en una bandeja de plata la cabeza del valiente y enhiesto procurador para entregársela a Timochenko, a Márquez, a Santrich y a todos los camaradas del comandante Santiago. Pero William, analicemos esto un poquito de fondo. ¿Quién gana y quién pierde con esta destitución? A mí me da la sensación
impulsaron al procurador, impulsaron su candidatura presidencial, ¿no? De todas formas, apenas faltaban unos meses para su salida y el gobierno sale perdiendo. Su imagen cae, por lo menos en las redes sociales. Critican al gobierno, nadie se cree ese cuento del el mismo rasero, porque no hay un rasero que mida por igual a los gobiernistas como a los que no están con el gobierno. Me da la sensación de que el procurador salió ganando, ¿o no? ¿Ustedes qué creen? Pues yo lo vi ayer, Montserrat, cuando dio su discurso de despedida. Debo decir, doctor Londoño, que lo vi tranquilo, lo vi de alguna manera alegre. Cuando dijo el procurador, se ha cumplido el primer acuerdo de La Habana, que es sacar al procurador. Y el procurador, en medio de ovaciones, ¿no? Claro, hay que decirlo. Montserrat será uno de los grandes voceros del no, porque lo dijo hace unos días, dijo, en Colombia se orquesta un gran fraude electoral. Y lo dijo así grande, y ahora entonces tenemos un nuevo vocero de esta campaña por no rendirnos ante las FARC. Sí, señor. Fue muy claro ayer el doctor Alejandro Ordóñez cuando se dirigió al país, doctor, y cuando habló de que se consuma el pacto de La Habana, el pacto de La Habana. Pues ahí está. Esto es la fiel expresión de lo que se negoció allá. Sí. Fue muy contundente, fue un discurso muy bonito, sí. Hay que decirlo, en medio de los aplausos de los funcionarios y de los abrazos, y dijo unas cuantas verdades sobre el plebiscito, ¿no? Por Dios. Bueno, y lo tendremos aquí muy pronto en la hora de la verdad. En los próximos días hablaremos con el procurador, ya en plan de hombre dedicado a la política, dedicado a los grandes asuntos nacionales, después de haber sido mártir de la democracia colombiana, porque esa es la verdad. Porque es que miren ustedes, a ese Consejo de Estado le pareció muy buena la reelección de Maya Villazón, lo mismo que le pareció muy buena esa reelección al señor Uprimni, puesto que celebró tantos contraticos con Maya Villazón cuando era procurador. Oiga, sí, ¿por qué Maya Villazón sí y el otro no? Explíquenos, ¿dónde está ese rasero, el mismo rasero del que habla el presidente Juan Manuel Santos? Entonces, como se vieron acorralados con esa argumentación imbatible, dijeron que era que en favor de Ordóñez estaban votando unos magistrados que tenían parientes en la Procuraduría. Habrá que recordar que esos magistrados se declararon impedidos y que el Consejo de Estado, por mayoría de votos, rechazó esos impedimentos. Entonces el Consejo de Estado está reviviendo una instancia procesal. Eso es una barbaridad que desde luego pues no entiende la señora Araujo, porque parece que su ignorancia en materia jurídica es sencillamente proverbial. Y entonces le tuvieron que escribir ahí de alguna manera la nueva ponencia de la que hablaremos en su momento. Pero ese es el caso. Están reviviendo un incidente de impedimentos que es un incidente que se cierra y se cierra para siempre. El Consejo de Estado no tiene facultades para volver ahora sobre una decisión que se tomó en su momento y que se tomó por mayoría de votos, que fue rechazar los impedimentos de los magistrados que se declararon impedidos por tener parientes en la Procuraduría. Esto es un escándalo por donde se lo mire. Esto es un escándalo. Si el Consejo de Estado no tenía ya ningún prestigio entre la ciudadanía, como lo demuestran las dramáticas encuestas según las cuales más del 80% de los colombianos no creen en la justicia. Ahora, después de esto, ¿quién va a creer en la justicia colombiana? ¿Quién va a creer en eso? No existe, sí, pues yo creo que nadie cree, ¿no? Yo decía el otro día que los niveles de impopularidad de la justicia están casi alcanzan a los de las FARC, que ya es decir, ya es bastante fuerte, ¿no? Pero el procurador se despidió, yo les contaba, con un discurso muy contundente, yo más que emotivo diría contundente, fiel a los cuestionamientos que le ha hecho al plebiscito en todo este proceso. Él dijo que lo que quiere el gobierno es un procurador de bolsillo, a eso le va a apostar. Y entre otras cosas dijo, un procurador de bolsillo le hubiera dicho sí a todo con la excusa de la paz, pero la paz no lo justifica todo.
no justifica premiar a los responsables de miles de crímenes de lesa humanidad, no justifica un golpe de Estado contra la Constitución, no justifica que un presidente haga lo que se le dé la gana. Presionaron mi salida por decir no a la impunidad, por repudiar que se le otorgue el derecho a gobernar a Colombia a perpetradores de atrocidades, por oponerme al rompimiento del orden constitucional, defender la vida y la familia. Yo diría que este es su primer discurso de campaña, ¿o no? Pero desde luego, claro, ya estaba destituido y entonces ahí empezó su campaña. La campaña es la defensa de los valores cristianos en que está inspirada nuestra Constitución, la defensa del orden del país, la lucha contra la impunidad de estos bandidos, la lucha contra esa cosa insólita que es una reforma agraria que le quita las tierras a sus legítimos propietarios, la lucha por las víctimas, que son motivo de una burla sangrienta. Es que esto está centrado en las víctimas. Las víctimas. Bueno, ¿y para repararlas? No. Es que no tenemos ni un peso. Lo dice el tercer cartel más rico del mundo. Ahora, esto lo dijeron hace 2 años en Forbes, me parece que fue, en Fortune, yo creo que fue Forbes. Me parece que si ahora hacen la cuenta, es el cartel terrorista más rico del mundo, es el de las FARC, pero no tienen un peso para indemnizar a las víctimas. No, Humberto de la Calle dice que han buscado el dinero de las FARC y que no lo encuentran. No. Esas fueron las últimas declaraciones buscando... de un artículo que salía ayer, ¿no? Sobre las víctimas serán reparadas con dinero de las FARC, y después cuando uno lee el artículo de fondo dicen que no, que las FARC no tienen dinero porque mantener a toda su tropa es muy costoso. Eso seguramente, lo que dicen las FARC. Claro, y eso seguramente es muy costoso y no es nada rentable, sí. No extorsionan, no tienen explotaciones de ríos que están destrozando, que están volviendo pedazos para sacar oro, y no tienen narcotráfico, que es el negocio más grande del mundo. Yo me imagino a De la Calle en Suiza, de banco en banco, preguntando por las cuentas de las FARC. Me imagino, me da simplemente risa. Claro. Doctor Londoño, pero yo creo que el procurador lo que estaba haciendo en los últimos días era hacer un llamado de atención al presidente de la República, decirle: presidente, aquí hay una constitución y hay una ley, hay unas leyes, y no se burle. Yo quisiera leerles rápidamente un apartado de la directiva 05 de 2016, la directiva presidencial, porque, doctor Londoño, es que además de que cuando no lee el teleprompter se enreda el presidente, como cuando nos amenazó con la guerra urbana y ahora que hace lo que le da la gana y etcétera, hay unos términos que usted como abogado sabrá, es que pues van en contravía de la ley. Leo textualmente la directiva. Dice: a partir del 30 de agosto, los servidores públicos podrán participar en actos de proselitismo electoral y promover activamente y de manera pública la votación por el sí o por el no al acuerdo final. Proselitismo electoral, que es un asunto que está prohibido en la Constitución y que está prohibido en la ley. Pero me llama la atención una cosa: inmediatamente después de sacar esto, dice el presidente, como jefe ahí de gobierno, dice el presidente que todo el gobierno va por el sí. Entonces, ¿cómo así que pueden hacer proselitismo electoral por el sí o por el no? Uno, la Constitución y las leyes prohíben el proselitismo electoral por parte de funcionarios públicos. Y dos, pues no nos crea bobos, presidente. Cuando usted le dice a un funcionario público de libre nombramiento y remoción que puede hacer campaña por el sí o por el no, pero el presidente sale en los medios nacionales a decir que todo el gobierno va con el sí, ¿cuál es el mensaje, Montserrat? Pues yo creo que está claro, ¿no? Es el obvio mensaje es que se tenga fino al que se le ocurra hacer proselitismo por el no. Se va, que se claro. tenga fino. Lo destituyen en un minuto. Bueno, pero esas son tonterías del presidente Santos. La verdad pues es que están haciendo proselitismo todo el que pueden. Y están haciendo proselitismo con desesperación porque sabe que el pueblo colombiano no quiere ese plebiscito, no quiere quedar en manos de las FARC, no quiere esta burla, no acepta esta treta para hundir al pueblo colombiano en este mar de inconsecuencias y de claudicaciones. A propósito, yo quiero recordar, porque ustedes han visto la noticia muy lamentable de la muerte de la mamá de la senadora Clara Rojas. Ella
fue doña Clara González de Rojas. Sí, señor. Les voy a contar esta pequeña anécdota. Apenas empezaba el gobierno, cuando yo era ministro de Defensa encargado también, recibí una llamada para que fuera inmediatamente al ministerio. Estaba pasando una cosa muy grave. Fui, estaba reunido todo el alto mando, estaba reunido también con el fiscal, con las altas autoridades del Estado. Habían localizado el campamento de las FARC donde estaban secuestradas Ingrid Betancourt y Clara Rojas. Entonces, la pregunta obligada era si se actuaba de conformidad, es decir, si las tropas entraban a liberarlas. Dimos la orden correspondiente para que el general Mora moviera las fuerzas necesarias para dar el golpe contra las FARC. En ese momento Ingrid no tenía la importancia estratégica que tenía, ni había respecto a ella el escándalo que se desató tiempo después. Y las seguridades del campamento eran muy limitadas. Ese hubiera sido un golpe muy sencillo. Obviamente, por obvias razones, me puse en contacto con el presidente de la República, que me dijo: yo me comprometí con el embajador de Francia y con la familia de Ingrid Betancourt de no dar un golpe de mano, sino con el consentimiento de ellos. Y yo cumplo mi palabra. Ingrid, recordamos, era ciudadana francesa. Entonces me dijo: hable con esas familias. Y le dije: pero presidente, esto es una cosa de minutos, esta es una oportunidad única, hable con esas familias. Cumplo mi palabra. Me fui a hablar con esas familias y rápidamente entendí que por el lado de la familia de Ingrid Betancourt había una influencia decisiva del embajador de Francia, que les decía que no aceptaran. En el convencimiento tenían ellas, me lo dijo así la mamá de Ingrid, de que si no se hacía esa locura del golpe de mano, en muy pocos días Ingrid estaría en libertad de todas maneras. Y le dije: eso no es así. Si se pierde esta oportunidad, van a pasar años, muchos años, de Ingrid en la selva y probablemente perdida para siempre. Entonces, ante eso, le dije al presidente: ¿qué hacemos? Ya le había pedido su concepto a la familia de Clara Rojas. La madre de Clara Rojas no estaba en Bogotá, fue necesario ir a visitarla a una finca, y la razón que nos mandó fue muy sencilla. Pongo la vida de Ingrid en las manos de Dios. La vida de Ingrid en las manos de Dios. Y ustedes cumplan su deber. ¿No les parece muy hermosa esa? Eso sí es grandeza, doctor. Eso es grandeza de alma. La vida, Muy Clara, Clara. la vida de Clara está en las manos de Dios. Ustedes cumplan su deber. Esa razón me la transmitió el hermano de Clara Rojas, hijo de doña Clara, por supuesto, quien no me dejará mentir. Esa fue la respuesta de ella. ¡Qué grandeza de alma! ¡Qué patriotismo! ¡Qué fe en los destinos de Colombia! Finalmente el golpe de mano no se dio porque la embajada de Francia y la familia de Ingrid Betancourt no accedieron, y el presidente de la República había comprometido su palabra, y esto fueron años de cautiverio para Ingrid Betancourt y para Clara Rojas. Años de cautiverio. Ave María. Digo esas palabras en homenaje a una gran mujer, a una gran cristiana, a una persona excepcional que se nos fue, doña Clara González de Rojas. Ese homenaje se lo rendimos desde acá, desde la Hora de la Verdad. También desde este micrófono estamos acompañando la familia de una persona que nos escuchaba diariamente, que nos fue también el periodista Alejandro Mieles Tres Palacios, desde Sincelejo. Se nos ha ido y pasa en su tumba. Bueno, doctor, todos los días nos parecemos más a Venezuela. Esta mañana, conversando aquí con Cindy, nos decía: no, pero es que estamos igualito a lo que está pasando en Venezuela, William. Cindy sabe de lo que habla, ¿no? Obviamente. Sí. Esto, ella sabe muy bien. Esto que pasó con el doctor Alejandro Ordóñez es la pruebita que nos están dando después de la orden impartida por el primer magistrado de
los señores de las FARC, solamente nos queda echarnos la bendición, doctor Londoño, porque al paso que van las cosas, lo que se ordene, lo que se diga, lo que disponga el sátrapa, así será. Esto no da para más. Da mucha tristeza y estamos igualitos a Venezuela, igualitos. Y la gente no entiende, la gente no cree. Versión corregida y aumentada. Sí, señor. Que Venezuela tenía la misma dependencia de Fidel Castro y de Raúl Castro que tiene Colombia. Pero las FARC eran unos invitados en Venezuela que le siguen causando un inmenso daño a Venezuela, pero no estaban allá en programa de paz ni de presión militar ni de nada. Colombia sí tiene esa desgracia, la desgracia de soportar a estos bandidos de las FARC. De manera pues que, mis queridos amigos, el presidente Santos vio cumplida su orden. ¿Sí? Las FARC también. Las FARC deben estar haciendo fiesta ¡felices! Con mojitos allá en La Habana. Deben estar en un guayabo. Ah, no, claro, de mojito. ¿Cómo habrá sido esa perra de anoche? Doctor. Entre estos tipos celebrando la salida de Alejandro Ordóñez. Y ahora pues ya vamos a ver cómo se va a reemplazar transitoriamente a Ordóñez, porque es que la elección es por 4 años. ¿Sí? El diario El Tiempo dice que si la falta va a ser de más de un mes, hay que nombrar un procurador, pero tendrá que ser un procurador interino. ¿Y quién va a ser procurador por 3 meses? Pues nadie. Exacto. Nadie. Entonces, doctor. Entonces, es la viceprocuradora, sí, William, me decía. No, eso, a eso me iba a referir. A ver, pues entonces refieras. A la viceprocuradora, que va a estar obviamente en funciones a partir de hoy, será ya. Porque claro, a ella le corresponde. Corresponde. Nos imaginamos que hoy mismo, que ya estará notificado el procurador Ordóñez de la decisión de destituirlo por orden de las FARC. Claro, como está pasando en el Meta, entonces se van los de las FARC, entran los del ELN, y simultáneamente, yo nunca había visto en el Meta el ELN, y que ya están operando allá, doctor. Hay un parlamentario de apellido Sierra que está diciendo que las FARC ya cambiaron de brazalete. Como en el Cauca, como en Nariño, como en tantos lugares del país. Entonces, ¿qué es lo que van a firmar, pues? ¿Cómo? ¿Qué es lo que van a firmar? Ah, no, pues lo que van a firmar es nada. Van a firmar el cambio de brazalete. A estos bandidos de las FARC, el que vengan al Congreso todos, el que, a propósito, que hay de los famosos voceros de las FARC en el Congreso. Es que esto es inaudito. Esa figura constitucional ilegal no existe. No, sí. Al Congreso de la República asisten los congresistas. Elegidos popularmente. Por el pueblo. Elegidos por el pueblo colombiano. Ahora vamos a tener 3 voceros de las FARC en Cámara y 3 voceros en Senado. Una por vez eso. refrendado, o sea que en caso de que pase el plebiscito, entonces eso quiere decir que el 4 de octubre tendríamos a 6 delegados de las FARC en el Congreso, doctor Londoño. Claro, porque dicen es que no tienen voto, pero tienen voz. ¿Usted se imagina la ovación que estos personajillos de la Unidad Nacional les van a dar a esos 6 guerrilleros cuando entren al Congreso, doctor Londoño? Por eso, y es que lo esencial en el Parlamento es parlamentar, es decir, la voz es de la esencia del Parlamento. Sí, señor. De manera que vamos a tener 3 bandidos desde ahora en el Senado y 3 bandidos en la Cámara de Representantes. Bueno, ya pero bueno, para hablar... Sí, sí, William, para cerrar, me da pena, doctor Londoño, que le hablo en tacada. Sí. El señor Liscanito ayer mostró su veneno completo, celebrando la salida del doctor Ordóñez. Yo quedé aterrado. O ya no lo aterra uno nada, ¿no? A ver, pero ¿qué dijo? No, que ya era justo que el Consejo de Estado hubiese tomado esa decisión. Ay, María. Bueno. Ay, el tamaño de ese personajito, por Dios. Ay, Dios mío. Presidente del Congreso. Ay, Dios mío. Una de las decepciones de mi vida. Unas decepciones de mi vida. Yo no le había conocido tanta pequeñez. En fin, William, vamos a hablar con un personaje muy especial en la vida nacional que todos los días gana más prestigio, más respetabilidad.
y que tiene más nombre en Colombia. Paola Holguín, senadora del Centro Democrático, Generación del 14. En un minuto estará con nosotros la senadora Paola Holguín y les hablábamos ¡Al oído! Son las 7 de la mañana, 46 minutos.